Mis padres me exigieron cambiar mi casa con mi hermana para las fiestas. Al negarme, mi padre me excluyó de Acción de Gracias y me dijo que perdiera su número. En lugar de eso, perdí sus llaves. No sabían que yo también era dueña de su casa. Mi padre me dijo que borrara su número de teléfono. Eso fue 2 semanas antes de Acción de Gracias. Y mi crimen fue negarme a intercambiar casas con mi hermana por un año. Ella tiene 3 hijos, dijo mi madre, su voz con ese tono familiar. Como si esa fuera la única explicación que alguien pudiera necesitar. ¿Es justo? Cuando dije que no, la respuesta de mi padre fue inmediata. Bien, no vengas a Acción de Gracias. De hecho, pierde nuestro número. Lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que 5 años antes, cuando estaban a punto de perder la casa que él afirmaba haber construido con sus propias manos, fui yo quien la compró en una subasta de ejecución hipotecaria. Les he permitido vivir allí por $1 al año, y todavía tengo la escritura. Soy Bianca Harwell, tengo 34 años, y esta es la historia de cómo dejé de proteger a personas que se negaban a verme. Si estás viendo esto, por favor, suscríbete y déjame saber desde dónde me ves. Para entender lo que pasó en Acción de Gracias, necesitas entender mi posición en la jerarquía de mi familia, o más bien, donde no estaba. Soy analista de inversiones inmobiliarias en Meridian Capital Partners en Hartford. Mi salario es de $127,000 al año. Soy dueña del condominio en el que vivo, un elegante apartamento de una habitación en West Hartford que mi familia cree que alquilo porque nunca los he corregido. Tampoco saben sobre las otras 3 propiedades que poseo a través de mi LLC o el portafolio de inversiones que he estado construyendo desde que tenía 26 años. Pero para mis padres, sigo siendo la hija soltera con un pequeño trabajo de oficina. Las comparaciones con Jennifer comenzaron antes de que pudiera caminar. Ella es 4 años mayor, está casada con Derek, un representante de ventas regional, y es madre de 3 hijos, Madison, de 8 años, Tyler, de 6, y la pequeña Emma, de 3. Según las cuentas de mi familia, eso la hace infinitamente más valiosa que yo. Recuerdo mi cumpleaños número 30. Acababa de cerrar un trato de $2,3 millones en el trabajo, el más grande hasta el momento. Esperé todo el día una llamada de mis padres. Nada. Una semana después, mi madre finalmente recordó. Oh, teníamos la intención de llamarte, cariño, pero estábamos ocupados llevando a Madison al ortodoncista. ¿Entiendes? Lo entendí perfectamente. En cada reunión familiar, yo era la que se quedaba hasta tarde para lavar los platos. Cada festividad, contribuía con $500 al fondo familiar, mientras que Jennifer aportaba excusas sobre pañales y útiles escolares. Nadie me dio las gracias. Nadie lo notó siquiera. Lo peor de todo, lo permití. Año tras año, aparecía, sonreía, ayudaba y me tragaba cada comparación como si fuera una medicina que merecía. Luego llegó la llamada telefónica que lo cambió todo. 14 de noviembre de 2024, un jueves por la tarde. Estaba revisando una evaluación de propiedad cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de mi madre y un emoji de corazón que había añadido años atrás, cuando todavía creía que el símbolo significaba algo. Bianca, cariño, necesitamos hablar sobre Acción de Gracias. Dejé mi bolígrafo. Claro, mamá. ¿Qué pasa? Bueno, es sobre Jennifer. ¿Sabes lo apretada que está su casa ahora con 3 hijos? Derek ha estado haciendo turnos extras y realmente necesitan más espacio. Hizo una pausa y escuché esa inhalación particular que siempre precedía a una petición irrazonable. Creemos que deberías intercambiar casas con ella, solo por un año. Parpadeé mirando la pared de mi oficina. ¿Intercambiar casas? ¿Tu condominio por su casa? Ella se mudaría a tu apartamento. Es tan conveniente para todo. Y tú te quedarías en su casa en Bradford. Es más grande técnicamente y de todos modos estás sola, así que no necesitas. Mantuve mi voz firme. Mi condominio está a 15 minutos de mi oficina. La casa de Jennifer está a más de 1 hora, así que tendrías un viaje más largo. La gente lo hace todo el tiempo. Escuché la voz de mi padre al fondo, luego el clic del altavoz. Bianca.
Su voz era plana. Deja de ser difícil. Tu hermana tiene 3 hijos. Tú no tienes a nadie. Es justo que la ayudes. Algo en mi pecho se apretó. Ese viejo nudo familiar. Pero por una vez, no empecé inmediatamente a calcular cómo hacer felices a todos. No, dije. No puedo hacer eso. Mi casa es mi casa. El silencio duró exactamente 4 segundos. Los conté. Perdona. La voz de mi padre bajó a ese registro que había pasado mi infancia evitando. Acabas de decirle que no a tu propia familia. Dije, no puedo intercambiar casas. Eso no es razonable, increíble. Me interrumpió. Te criamos y esto es lo que obtenemos. Egoísmo. Apreté el teléfono más fuerte, pero antes de que pudiera responder, la llamada dio un giro que nunca esperé. El silencio en la línea se extendió como un aliento contenido. Luego mi padre habló y sus palabras cayeron como piedras. Bien. No vengas a acción de gracias. Su voz era fría, medida, el tono que usaba cuando había tomado una decisión y consideraba el asunto cerrado. De hecho, Bianca, pierde nuestro número. No cría una hija para ser tan egoísta. Escuché la débil protesta de mi madre al fondo. Richard, tal vez deberíamos. No, Diane, ella tomó su decisión. La línea se cortó. Me quedé sentada durante 10 minutos, con el teléfono todavía pegado a la oreja, escuchando nada. Mi mano temblaba, aunque no me di cuenta hasta que finalmente dejé el dispositivo y observé mis dedos temblar sobre el escritorio. Esta no era la primera vez que me amenazaban con el exilio. Cuando elegí ir a Yukon en lugar de al colegio comunitario local al que había ido Jennifer, mi padre no me habló durante 3 semanas. Cuando me mudé a Hartford en lugar de quedarme en Westbrook, mi madre lo llamó a abandonar a la familia. Pero esto era diferente. Que me dijeran que perdiera su número, como si fuera una extraña, una teleoperadora, alguien que nunca había importado. Eso era nuevo. Eso era definitivo. Miré mi reflejo en la ventana oscura. 34 años, carrera exitosa, independencia financiera, y mi padre acababa de decirme que ya no existía. Mis ojos se desviaron hacia la pila de carpetas en mi escritorio, y una llamó mi atención. Un sobre de Manila con un pequeño logotipo en la esquina. Harwell Properties LLC. Mi empresa, mis activos, incluyendo la colonial de 4 habitaciones en 847 Maple Grove Lane, donde mis padres habían estado viviendo durante los últimos 5 años. La casa que ellos creían que seguía siendo suya. Una decisión comenzó a formarse, una que había estado evitando durante media década. Para entender lo que estoy a punto de contarte, tenemos que retroceder 5 años. Marzo de 2019, tenía 29 años, 6 meses después de mi primer ascenso en Meridian Capital. Todavía estaba aprendiendo a confiar en mi propio juicio. Todavía me sorprendía cada mañana de tener una oficina con una puerta que se cerraba. Entonces llamó mi tía Evelyn. Evelyn Mars era la hermana menor de mi padre, la historia de éxito tranquila de la familia. Había pasado 30 años como contadora pública, se casó con un buen hombre llamado Howard, y construyó una vida cómoda en New Haven. También era la única pariente que alguna vez me había dicho sin que se lo pidiera que era talentosa. Bianca, necesitamos hablar en persona. ¿Puedes venir a New Haven este fin de semana? La encontré en su cocina ese sábado. Documentos financieros esparcidos sobre la mesa como pruebas en un juicio. Su rostro estaba demacrado, preocupado de una manera que nunca había visto antes. Tus padres están a punto de perder la casa. Las palabras no tuvieron sentido al principio. La casa en Maple Grove Lane era el centro de la identidad de mi padre. Había contado la historia 1000 veces. Cómo había vertido los cimientos él mismo. Cómo había pasado los fines de semana enmarcando las paredes. Cómo cada clavo de esa casa conocía su nombre. Eso es imposible, dije. Papá nunca. Tu padre perdió su trabajo en 2017. No se lo dijo a nadie excepto a tu madre. Evelyn deslizó un documento sobre la mesa. Han incumplido 18 meses de pagos hipotecarios.
El banco envió un aviso de ejecución hipotecaria el mes pasado. Miré el membrete del First National Bank of Connecticut. Los números se emborronaron. $312.000 pendientes. Subasta programada para el 15 de marzo. ¿Por qué no pidieron ayuda? La sonrisa de Evelyn fue triste. Conoces a tu padre. Su orgullo preferiría dejarlo ahogarse antes que admitir que está en el agua. ¿Y Jennifer? ¿Ella lo sabe? Nadie lo sabe. Richard le hizo prometer a Diane. Se acercó a la mesa y me tomó la mano. Pero te conozco, Bianca. Sé que tienes ahorros. Y sé que eres la única en esta familia que realmente podría hacer algo. Volví a mirar el aviso de ejecución hipotecaria. 15 de marzo, a 10 días. Nunca aceptarían ayuda mía, dije. Papá preferiría perder la casa antes que admitir que yo lo salvé. Evelyn asintió lentamente, por eso no necesitan saberlo. Y fue entonces cuando el plan comenzó a tomar forma. 2 días después, me senté frente a Marcus Coleman en su oficina legal de Hartford, firmando papeles que lo cambiarían todo. Marcus tenía 41 años, un abogado de bienes raíces con el que había trabajado en 3 acuerdos de inversión. Tenía una reputación de discreción y un rostro impasible que podría superar a un glaciar. Permítame asegurarme de que entiendo, dijo, revisando mis instrucciones. Quiere comprar la propiedad en la subasta, mantenerla a través de una LLC y luego alquilarla a sus padres sin que ellos sepan que usted es la propietaria. Sí, a $1 al año. ¿Correcto? Dejó su bolígrafo. Bianca, llevo 15 años haciendo esto. Este es el acuerdo más inusual que he estructurado. ¿Se puede hacer legalmente? Sí. Harwell Properties LLC será el único propietario. Usted figurará como el único miembro, pero las LLC no requieren la divulgación pública de los miembros en Connecticut. Sus padres recibirán papeleo de la LLC, no de usted. Hizo una pausa. ¿Puedo preguntar por qué? Pensé en mi padre, en el hombre que había pasado mi infancia recordándome que Jennifer era la responsable, la capaz, el hombre que no podía admitir que necesitaba ayuda de nadie, y mucho menos de su decepcionante hija menor. Porque si mi padre supiera que lo salvé, preferiría quedarse sin hogar que estar agradecido. Marcus asintió lentamente. El contrato de arrendamiento incluirá términos estándar. Estoy agregando una cláusula, la sección 7.3, que le permite rescindir con 60 días de aviso si hay un incumplimiento grave de buena fe. Deslizó el papel. Por si alguna vez necesita influencia. Firmé en todos los lugares que me indicó. El 15 de marzo de 2019, gané la subasta de ejecución hipotecaria con una oferta de $287.000, cada dólar que había ahorrado desde que me gradué de la universidad, más un préstamo contra mi 401k. Mis padres nunca lo supieron. Creyeron que habían negociado una segunda oportunidad con el banco. Y durante 5 años, eso es exactamente lo que les dejé creer. Volviendo a noviembre de 2024, 2 días después de que mi padre me dijera que perdiera su número, me senté en mi oficina de Hartford a las 7 de la tarde mirando una foto enmarcada en mi escritorio. Era de Acción de Gracias de hacía 3 años. Toda la familia dispuesta frente a la casa, mis padres en el centro, Jennifer y sus hijos a un lado, yo apretada en la esquina como un pensamiento secundario. Mi teléfono mostraba 17 mensajes no leídos. 3 eran de Jennifer. No puedo creer que dijeras que no. ¿Sabes cuánto estrés estás causando a mamá y papá? Y siempre has sido egoísta, pero esto es un nuevo mínimo. Y solo piensa en alguien que no seas tú por una vez. Uno era de mi madre. Bianca, por favor, reconsidera. No dejes que algo pequeño desgarre a esta familia. ¿Sabes que Jennifer necesita esto? Nada de mi padre. Por supuesto. Una llamada perdida de un número que reconocí de inmediato. Tía Evelyn. Le devolví la llamada. Bianca. Su voz era cálida pero seria. Escuché lo que pasó. Tu madre me llamó. Lo está presentando como si fueras tú la difícil. Por supuesto que lo hizo. Necesito decirte algo. Estuve en casa de tus padres la semana pasada y vi algo en la caja fuerte.
Hizo una pausa. Tu madre no entiende lo que está mirando, pero yo sí. Bianca, ella ha visto la escritura. Se me encogió el estómago. ¿Qué quieres decir con que la ha visto? Encontró los documentos de propiedad. Me preguntó qué significaba Harwell Properties LLC. No le dije nada, pero está confundida. Cree que el banco es ahora el dueño de la casa. Cerré los ojos. 5 años de silencio cuidadoso y ahora. Chao, dijo Evelyn suavemente, cambiando al vietnamita como a veces hacía cuando era tierna. Creo que es el momento. ¿Momento de qué? Momento de que dejes de proteger a personas que se niegan a verte. Dime exactamente qué pasó, dije, reclinándome en la silla de mi oficina. La voz de Evelyn era firme, como siempre lo era cuando exponía los hechos. 30 años como contadora pública la habían entrenado bien. Visité el martes pasado. Tu padre se quedó dormido después del almuerzo. Su dolor de espalda ha empeorado últimamente, así que estaba sentada con Diane en la sala de estar. Ella comenzó a quejarse de lo caro que está todo, de cómo apenas les alcanza para llegar a fin de mes. Esperé. Luego dijo algo extraño. Dijo, al menos no tenemos que pagar el alquiler ya que la casa pertenece a alguna compañía de todos modos. Le pregunté qué quería decir y se puso nerviosa. Dijo que tu padre le había dicho que no lo discutiera, pero ella lo hizo de todos modos. ¿Conoces a tu madre? Fue a la caja fuerte del estudio, la caja fuerte de tu padre, y sacó un documento, una escritura de fideicomiso, Harwell Properties LLC. Me preguntó si sabía lo que significaba. Contuve el aliento. ¿Qué le dijiste? Le dije que las LLC son comunes para la administración de propiedades y que necesitaría ver más papeleo para explicarlo más a fondo. Ella lo aceptó. No entiende lo que está mirando, Bianca. Pero la escritura está allí. Escritura número 2019 CT 47832. Tu nombre no es visible, pero la LLC sí. El documento que había esperado que permaneciera enterrado para siempre ahora estaba en la caja fuerte de mi padre. Un reloj de arena que ninguno de mis padres podía leer. ¿Mi padre sabe que te lo enseñó? No, y yo no se lo dije. Evelyn hizo una pausa. Pero Bianca, escúchame. Has guardado este secreto durante 5 años. Lo hiciste para proteger su orgullo. Pero ellos te acaban de decir que borres su número porque no le darías a tu hermana una casa que ni siquiera es tuya para dar. Silencio. Tal como yo lo veo, continuó. Tienes 2 opciones. Seguir protegiéndolos y perderte a ti misma. O decir la verdad y ver quiénes son realmente. Miré la carpeta de Harwell Properties en mi escritorio. Creo que ya sé quiénes son. Entonces tal vez es hora de que ellos sepan quién eres tú. 10 días antes de Acción de Gracias, el silencio de mis padres fue absoluto. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni ramas de olivo. Por primera vez en mi vida, yo no era la que intentaba arreglar las cosas. Pero Jennifer se aseguró de que yo supiera exactamente cuál era mi posición. Publicó una foto en Facebook. La mesa del comedor de la casa de mis padres cubierta de hojas de otoño y calabazas en miniatura. Preparándonos para nuestra acción de gracias más grande de la historia. La familia es todo. 23 comentarios, 47 me gusta. Los revisé todos. Mi prima Rachel, no puedo esperar a ver a todos. Tía Marta, las decoraciones se ven hermosas. Tío Tom, guárdame la pata de pavo. No me etiquetaron. No me mencionaron en los comentarios cuando alguien preguntó, ¿viene Bianca este año? Mi madre había respondido, está ocupada con el trabajo. Ya sabes cómo es ella. La mentira se deslizó tan suavemente que nadie la cuestionó. Durante la semana siguiente, 4 parientes se comunicaron conmigo en privado. Mi prima Sara, hola, ¿todo bien? Mamá dijo que quizás no estés en Acción de Gracias. Tía Marta, Bianca, querida, espero que puedas venir. Me encantaría ponerme al día. No respondí a ninguno de ellos. ¿Qué diría? ¿Que mi padre me había desheredado por un intercambio de casas? ¿Que mi familia me había borrado de su festividad sin pensarlo 2 veces?
Por la noche, después del trabajo, abría el archivo de Harwell Properties y volvía a leer los documentos, la escritura, la confirmación de la subasta de ejecución hipotecaria, el contrato de arrendamiento con mi firma. Y allí, en un antiguo intercambio de correos electrónicos con Marcus, una frase que casi había olvidado: el arrendamiento puede rescindirse anticipadamente. Usted conserva la plena propiedad legal y todos los derechos asociados. Había firmado esa cláusula 5 años atrás como una red de seguridad. Nunca pensé que la necesitaría. Ahora no estaba tan segura. Una semana antes de Acción de Gracias, lunes por la mañana, 8:47 de la mañana. Estaba en mi escritorio, con el café enfriándose, cuando apareció una notificación de correo electrónico. Jennifer Harwell Morrison me había reenviado un mensaje de nuestra madre. Asunto: asientos de Acción de Gracias. El correo electrónico original de Diane a Jennifer: no te preocupes por poner un lugar para Bianca. Ella ha tomado su decisión. Tendremos exactamente 24 asientos. Perfecto para todos los que realmente quieren estar aquí. La adición de Jennifer, reenviada directamente a mí, para que sepas lo que te estás perdiendo. Espero que valiera la pena. Lo leí 3 veces. 24 asientos. Había sido borrada del conteo. No solo no invitada. Había sido eliminada arquitectónicamente como una pared que ya nadie necesitaba. Algo cambió en mi pecho. No el dolor familiar del rechazo, sino algo más frío, más claro. Tomé mi teléfono y llamé a Marcus Coleman. Bianca. Su voz era profesionalmente neutral. ¿Todo bien con las propiedades? Necesito que me prepares algunos documentos. El archivo completo de propiedad de 847 Maple Grove Lane, copias certificadas de la escritura, la confirmación original de la subasta de ejecución hipotecaria y el contrato de arrendamiento actual. Una pausa. ¿Todos ellos? Todos ellos. ¿Y Marcus? Los necesitaré para el miércoles. ¿Puedo preguntar qué está pasando? Miré el correo electrónico que seguía brillando en mi pantalla. 24 asientos. Voy a casa para Acción de Gracias. El silencio en su lado duró 3 segundos completos. ¿Entiende? Dijo con cuidado, que si presenta estos documentos, no habrá vuelta atrás. Sus padres lo sabrán todo. Entiendo. ¿Y está segura de que esto es lo que quiere? Pensé en 5 años de silencio, 5 años de alquiler de $1 y contribuciones a las fiestas y limpiar después de todos y ser comparada con mi hermana y que me dijeran que era egoísta por querer conservar mi propia casa. Estoy segura, dije. Me dijeron que perdiera su número. Creo que perderé las llaves de su casa en su lugar. Reservé un vuelo a Connecticut esa tarde. Si has llegado hasta aquí, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz en tu familia y mantener tu autoestima? Me encantaría escuchar tu historia. Deja un comentario abajo. Leo cada uno. Y si quieres saber qué pasó cuando entré a esa cena de Acción de Gracias, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte el resto. Créeme, querrás ver sus caras. La oficina de Marcus Coleman estaba en el 7º piso de un edificio de vidrio en el centro de Hartford, el tipo de lugar donde todo estaba pulido y nada era accidental. Llegué el martes por la tarde, 3 días antes de Acción de Gracias. Él me esperaba con una carpeta azul marino llena de documentos. Todo está aquí, dijo, esparciendo el contenido sobre su escritorio. Copia certificada de la escritura de fideicomiso número 2019 CT 47832 que nombra a Harwell Properties LLC como único propietario. Usted figura como el único miembro. Tocó el siguiente documento. Confirmación de la subasta de ejecución hipotecaria del First National Bank of Connecticut con fecha 15 de marzo de 2019. Oferta ganadora de $287.000 pagada en su totalidad. Estudié el membrete del banco, los sellos oficiales, la prueba de una transacción que había salvado a mis padres y me había costado todo por lo que había trabajado. Y esto, continuó Marcus, es el contrato de arrendamiento, plazo de 5 años, renovación automática, $1 al año. Hizo una pausa en una sección resaltada. Sección 7.3,
que discutimos al firmar la cláusula de terminación. Leí el texto de nuevo. El propietario puede rescindir este acuerdo con 60 días de aviso por escrito ante cualquier incumplimiento grave de conducta o buena fe por parte del inquilino. Legalmente, dijo Marcus, usted tiene todo el derecho de estar allí. Tiene todo el derecho de presentar esta información, y tiene todo el derecho de modificar o rescindir el contrato de arrendamiento en cualquier momento. No tengo intención de desalojarlos. Él asintió lentamente. ¿Entonces qué planeas? Recogí los documentos y los deslicé en la carpeta. Creen que la casa es suya. Creen que soy la decepción de la familia. Creen que pueden decirme que desaparezca porque no cambiaré mi casa por la conveniencia de mi hermana. Me levanté. Voy a mostrarles quién tiene realmente la escritura. Marcus me entregó un documento más, un aviso de terminación en blanco, por si acaso, dijo. Lo tomé sin firmar. Miércoles por la noche conduje de Hartford a New Haven. La casa de Evelyn era un modesto cape-cad en una calle tranquila bordeada de arces desnudos. Había vivido allí durante 32 años, primero con el tío Howard y ahora sola desde su fallecimiento en 2021. La luz del porche ya estaba encendida cuando entré en el camino de entrada. «Viniste», dijo, abrazándome en la puerta. «Sabías que lo haría». Nos sentamos en su sala de estar, la misma habitación donde me había mostrado por primera vez el aviso de ejecución hipotecaria de mi padre hacía 5 años. El té que preparó era demasiado fuerte, exactamente como siempre lo había hecho. «Estaré allí mañana», dijo Evelyn. «Richard no sabe que vengo. No confirmé mi asistencia. No le hará feliz verte. No le ha hecho feliz verme desde 1987, cuando el negocio de Howard ganó más dinero que el suyo». Se encogió de hombros, el gesto cargado de décadas de historia familiar. «Tu padre siempre se ha medido con todos los demás. Es agotador, pero así es él». Abracé la taza caliente con mis manos. He pasado toda mi vida tratando de no decepcionarlo. Y de alguna manera siempre fallé. Evelyn se acercó y me tomó la mano. «No fallaste, Bianca. Nunca ibas a tener éxito porque el juego estaba amañado. Jennifer no podía hacer nada malo. Tú no podías hacer nada bien. Eso se decidió antes de que pudieras caminar. Entonces, ¿por qué me ayudaste a salvarlos? Porque ayudarlos nunca se trató de ellos. Se trató de quien querías ser tú». Me apretó los dedos. «Y mañana se trata de quién eres ahora». Cenamos juntas. Pollo asado, judías verdes, la comida reconfortante de mis visitas de infancia. Por primera vez en semanas, mis hombros no se sentían como si llevaran piedras. Mañana todo cambiaría. Víspera de Acción de Gracias. Me registré en un hotel a 15 minutos de Maple Grove Lane. La habitación era genérica. Paredes beige, sábanas blancas rígidas, una ventana con vistas al estacionamiento. Me había alojado en 100 habitaciones así durante viajes de trabajo, pero esta se sentía diferente. Esta era la sala de espera antes del veredicto. Mi teléfono yacía en silencio en la mesita de noche. 0 mensajes de mis padres, 0 de Jennifer. Era como si ya hubiera desaparecido, pero otras notificaciones se habían acumulado. Mi prima Sara, mañana voy a Westbrook. ¿Estarás allí? Tía Marta, Bianca, querida, escuché que quizás no vengas. ¿Todo bien? No respondí a ninguno de ellos. Todavía no. ¿Qué podría decir que no requiriera explicarlo todo? Desempaqué la carpeta azul marino y extendí los documentos sobre la cama. La escritura, la confirmación de la subasta, el contrato de arrendamiento, el aviso de terminación en blanco que aún no había firmado. Pruebas en papel de 5 años de sacrificio silencioso. Tomé la escritura y tracé con el dedo el nombre de la LLC, Harwell Properties. Había elegido el nombre deliberadamente, una afirmación silenciosa de que yo también era una Harwell, que yo también pertenecía a esta familia. Ellos nunca lo habían visto así. Fui al espejo del baño y estudié mi reflejo. La mujer que me miraba no era la que complacía a la gente y había pasado una década disculpándose por existir. No era la hermana pequeña que había aceptado cada comparación como evangelio.
Era alguien nuevo, o tal vez alguien que había estado allí todo el tiempo, esperando permiso para emerger. Ellos no saben que Evelyn viene, dije en voz alta. Esa es la sorpresa número 1. Recogí los documentos y los puse cuidadosamente en mi bolso. Mañana, yo sería la sorpresa número 2. 28 de noviembre de 2024, Día de Acción de Gracias. Sé lo que estaba sucediendo en 847 Maple Grove Lane esa mañana porque he asistido a suficientes de estas reuniones como para recitar el guión de memoria. 5 de la madrugada. Mi madre, Diane, se habría levantado en la oscuridad para empezar a cocinar el pavo. El ave de 24 libras que había encargado a la carnicería de Patterson, la misma carnicería, el mismo tamaño cada año desde 1999. 7 de la mañana. Mi padre, Richard, habría tomado su posición en la cabecera de la mesa del comedor, tomando café negro y supervisando su dominio, la casa que construyó con sus propias manos, la familia que comandaba, la festividad que controlaba. 10 y 2 de la mañana Jennifer y Derek habrían llegado con los niños, Madison ya quejándose de su vestido, Tyler preguntando cuándo podían comer, la pequeña Emma aferrándose a su conejo de peluche. Jennifer habría entrado a la cocina y comenzado a dar órdenes a nuestra madre. No, los arándanos van en el tazón azul porque Jennifer había heredado la necesidad de control de nuestro padre sin heredar su autoridad real. Al mediodía, los primeros invitados habrían comenzado a llegar. El tío Tom y su esposa Patricia, la tía Marta, ahora viuda, trayendo su famosa cazuela de batata, primos que veía una vez al año, los Hendersons de al lado que conocían a mis padres desde hacía 30 años. 23 personas según mis cuentas, sin incluir a mis padres. 24 sillas dispuestas alrededor de la mesa del comedor extendida, la mesa plegable para los niños, las sillas plegables prestadas de la iglesia, ninguna silla para mí. Ya había sido borrada del mapa de asientos. Exactamente a la 1:45 de la tarde, mientras yo todavía estaba sentada en mi habitación de hotel revisando mis documentos una última vez, Evelyn Mars tocó el timbre en 847 Maple Grove Lane. No había confirmado su asistencia. No había llamado con antelación. Y por lo que me dijo después, la expresión en el rostro de mi madre cuando abrió la puerta valió la pena el viaje de 45 minutos. Evelyn. La voz de Diane llevaba 15 años de tensión. Nosotros. No sabíamos que venías. Acción de gracias es para la familia, dijo Evelyn, entrando. Todavía soy familia, ¿no? Conozco esta parte de la historia de segunda mano, por el relato de Evelyn más tarde esa noche. Entró en la casa de mis padres exactamente a la 1:47 de la tarde luciendo un abrigo de cachemira color carbón que había costado más de lo que mi padre ganaba en una semana durante sus años de trabajo. No fue un accidente. Evelyn entendía la puesta en escena. Richard se levantó de su silla en el momento en que la vio, su rostro cambiando a través de 3 expresiones en rápida sucesión, sorpresa, irritación y finalmente una sonrisa forzada para beneficio de los parientes ya reunidos en la sala de estar. Evelyn, su voz era controlada. Deberías habernos dicho que venías. No estaba segura hasta esta mañana, mintió con suavidad. Pero no podía perderme una acción de gracias familiar. Tanta gente aquí, me recuerda a los viejos tiempos. La referencia fue deliberada. Los viejos tiempos significaban antes de que el negocio de Howard despegara, antes de que Evelyn se convirtiera en el éxito silencioso de la familia, antes de que el resentimiento de Richard se calcificara en algo que nunca llegó a ser odio, pero tampoco se acercó al calor. Se abrió paso entre la multitud, saludando a los parientes con afecto genuino. El tío Tom la abrazó. La tía Marta le besó la mejilla. Los niños se acercaron para mostrarle sus juguetes nuevos porque Evelyn siempre había sido la tía que recordaba los cumpleaños. Jennifer observaba desde el umbral de la cocina, con los ojos entrecerrados. ¿Dónde está Bianca?, preguntó, la pregunta con un filo. Evelyn sonrió. Estoy segura de que estará aquí cuando esté lista. La expresión de Jennifer fluctuó. Confusión, sospecha y algo que podría haber sido preocupación. Ella no viene. Papá le dijo que no. Evelyn se sentó en una silla cerca de la ventana, aceptando un vaso de sidra espumosa de un primo. Yo no estaría tan segura, Jennifer. Tu hermana tiene una forma de sorprender a la gente.
Miró hacia la silla vacía cerca de la esquina de la mesa, el único lugar extra que nadie se había molestado en quitar, y sonrió para sí misma. 2:05 de la tarde. Estaba en el porche delantero de 847 Maple Grove Lane. La casa se veía igual que toda mi vida. La fachada de ladrillo, las persianas negras, el aldaba de latón que mi padre había instalado él mismo en 1996. A través de la ventana, podía ver el cálido resplandor de la reunión en el interior. Las sombras de 23 personas moviéndose, riendo, viviendo. Llevaba una bolsa azul marino que contenía todos los documentos que cambiarían su comprensión de los últimos 5 años. El timbre resonó por toda la casa. Mi madre abrió la puerta. Por un momento, simplemente se quedó mirando, su expresión congelada en una especie de incredulidad que la envejeció 10 años frente a mí. Bianca. Hola, mamá. Vine a casa para acción de gracias. Detrás de ella, el murmullo de la conversación se hizo silencio. Pude sentir la atención colectiva de la habitación cambiando hacia la entrada como una ola que cobra fuerza. Entré y cerré la puerta detrás de mí. 23 pares de ojos siguieron mi movimiento. Llevaba un abrigo color camel sobre un vestido suéter color borgoña. Profesional, pulcra, nada que ver con los sencillos cardigans y vaqueros que siempre había usado en estos eventos. Había pensado cuidadosamente en este momento durante 3 días. Quería parecer alguien que merecía ser tomada en serio. Mi padre apareció desde la sala de estar, su rostro se oscureció en el momento en que me vio. ¿Qué haces aquí? Su voz era baja, peligrosa. Te dije que no vinieras. Me dijiste que perdiera tu número, respondí, mi voz firme. Pero nunca me dijiste que perdiera mis llaves. ¿Tus llaves? Esta es mi casa. Yo te diré cuándo eres bienvenida y cuándo no. Jennifer se materializó detrás de él, flanqueada por Derek. Papá tiene razón, Bianca. No puedes simplemente aparecer después. Los ignoré y miré al comedor, donde Evelyn estaba sentada cerca de la ventana, observando con una expresión de tranquila confianza. Luego miré a mi padre. Construiste esta casa con tus propias manos, dije. Esa es la historia, ¿verdad? Su mandíbula se tensó. No te burles de mí. No me estoy burlando de ti. Estoy haciendo una pregunta. Me acomodé la bolsa al hombro. Porque necesito que entiendas que la historia que has estado contando no es verdad. El rostro de mi padre pasó por una serie de expresiones como una máquina tragamonedas que no terminaba de acertar. ¿De qué hablas? Dijo finalmente. Claro que es verdad. Construí esta casa en 1994. Cada viga, cada cimiento, cada... Construiste la casa, lo interrumpí suavemente. Pero ya no eres dueño de ella. La habitación estaba tan silenciosa que pude oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Jennifer se rió. Un sonido agudo e incómodo. Ahora solo te estás avergonzando. ¿Qué? ¿Vas a mentir a todos aquí porque estás enojada con nosotros? El tío Tom se movió en su asiento. Richard, ¿de qué habla? Mi padre se irguió, sus hombros cuadrados como siempre lo hacían cuando su orgullo estaba en juego. Está diciendo tonterías. No sé qué le pasa, pero esta es exactamente la razón por la que dije que no debería venir. Siempre ha estado celosa de Jennifer, siempre tratando de crear drama. No estoy creando drama, dije. Lo estoy terminando. Abrí mi bolso y saqué la carpeta azul marino. El crujido del papel pareció anormalmente fuerte en el silencio. En 2019, continué, esta casa entró en ejecución hipotecaria. La hipoteca no se había pagado en 18 meses. El First National Bank of Connecticut programó una subasta. Mi madre emitió un pequeño sonido ahogado. ¿Eso? Eso no es. Comenzó. Asunto familiar privado, interrumpió mi padre, con voz dura. Y nada de eso es cierto. Resolvimos las cosas con el banco. Eso es todo lo que cualquiera necesita saber. Lo miré, realmente lo miré como no me había permitido hacerlo en años. Papá, dije en voz baja.
No resolviste nada con el banco. Perdiste la subasta. Yo la gané. Puse la carpeta sobre la mesa del comedor, justo entre la salsa de arándanos y la canasta de panecillos. Nadie se movió. Las 23 personas reunidas en esa casa, tías, tíos, primos, vecinos que conocían a mi familia desde hacía décadas, todos miraron la carpeta azul marino sobre la mesa como si pudiera explotar. Estás mintiendo, dijo Jennifer, pero su voz había perdido su filo. Eso es imposible. No es imposible. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Esta es la escritura de fideicomiso de 847 Maple Grove Lane registrada en el condado de Hartford, número 2019 CT 47832. El propietario es Harwell Properties LLC. Mi padre intentó agarrar el papel, pero lo retiré. Y esta, continué, sacando un segundo documento, es la confirmación por correo electrónico del First National Bank of Connecticut, con fecha del 15 de marzo de 2019. Confirma que Harwell Properties LLC ganó la subasta de ejecución hipotecaria con una oferta de $287,000. Mi madre había empezado a llorar, suaves y desconcertadas lágrimas que le manchaban el maquillaje. No entiendo, susurró. El banco dijo que podíamos quedarnos. Dijeron que teníamos una segunda oportunidad. No hubo una segunda oportunidad del banco, mamá. Mantuve mi voz suave, incluso mientras mi corazón latía con fuerza. Solo fui yo. Compré la casa. Creé la LLC para que no supieran que fui yo. Y les dejé quedarse durante 5 años a $1 al año. Silencio. Evelyn se levantó de su silla y se acercó a mi lado. Ella está diciendo la verdad, dijo mi tía, su voz con la autoridad de 30 años en contabilidad financiera. La ayudé a completar la transacción. He visto todos los documentos originales. Bianca salvó esta casa cuando tu orgullo no te permitía pedir ayuda. El rostro de Richard había pasado de rojo a gris. Miró los papeles en mis manos, luego a su hermana, luego a mí. Tú, comenzó, pero por una vez no tenía palabras. Pude ver el recuerdo aflorando detrás de los ojos de mi padre, la primavera de 2019, cuando las cartas del banco dejaron de llegar, cuando de repente anunció que todo estaba resuelto y se negó a discutirlo más a fondo. Déjame decirte lo que realmente pasó, dije, mi voz tranquila pero audible. El 15 de marzo de 2019, la subasta de ejecución hipotecaria se llevó a cabo en una sala de conferencias del edificio administrativo del condado de Hartford. Paredes grises, luces fluorescentes, 7 postores y un oficial judicial leyendo los términos. Yo era la persona más joven en la sala por 20 años. Había usado mi mejor traje, el que había comprado para mi primera entrevista de trabajo en Meridian Capital. Mis manos temblaban, pero las mantuve juntas para que nadie lo notara. La oferta inicial fue de $180,000, continué, mirando a mi padre. Había otros 3 postores serios, un inversor inmobiliario de New Haven, una empresa de renovación de casas y yo. La puja fue rápida. $200,000, $220,000, $250,000. Cada vez que levantaba mi paleta, sentía que otro año de ahorros desaparecía. Cuando llegó a $280,000, el inversor se retiró. La empresa de renovación ofertó $285,000. Hice una pausa. Yo ofrecí $287,000. Todo lo que tenía. El oficial judicial me había mirado como si estuviera loca. Una joven de 29 años en un traje nuevo apostando todo su patrimonio neto por una casa en Westbrook. Vendida al postor número 23, Harwell Properties LLC. De vuelta en el comedor, puse el correo electrónico de confirmación del banco sobre la mesa. El encabezado era inconfundible. First National Bank of Connecticut. El asunto, confirmación de subasta de ejecución hipotecaria. Propiedad, 847 Maple Grove Lane. Compré esta casa para salvarte, dije. Creé la LLC para que pudieras conservar tu orgullo. Te cobré $1 al año para que nunca tuvieras que agradecérmelo. Ni siquiera tuvieras que saberlo. Jennifer parecía haber recibido una bofetada. El tío Tom había tomado el correo electrónico y lo estaba leyendo con atención, sus ojos de abogado escaneando cada línea. Esto es real,
dijo en voz baja. Richard, esto es real. Mi padre aún no había hablado. El silencio en ese comedor duró exactamente 11 segundos. Conté a todos. Luego, la narrativa que mi padre había construido durante 25 años comenzó a colapsar. El tío Tom dejó la confirmación del correo electrónico y tomó la escritura, examinando los sellos y las firmas con el ojo entrenado de alguien que había practicado la abogacía durante 3 décadas antes de jubilarse. Esto es legítimo, dijo, mirando a Richard. La propiedad es de Harwell Properties LLC. Ha sido de ellos desde marzo de 2019. Se volvió hacia mí. ¿Y tú eres el único miembro de la LLC? Sí. La tía Marta se llevó la mano a la boca. Richard, nos dijiste que habías arreglado las cosas con el banco. Se lo dijiste a todos. Pensé que lo habíamos hecho, susurró mi madre. Richard dijo que estaba resuelto. Dijo que ya no teníamos que preocuparnos. Mi padre se aferraba al borde de su silla como si fuera lo único que lo mantenía a flote. Esto es. Debe haber algún error. Sus ojos se movieron por la habitación buscando un aliado, sin encontrar ninguno. Evelyn, tú la incitaste a esto. Siempre quisiste humillarme. Yo no la incité a nada, dijo Evelyn con calma. Le conté sobre la ejecución hipotecaria porque pensé que merecía saberlo. Lo que ella hizo con esa información fue su elección. Mi prima Sara, que había estado de pie cerca de la cocina, intervino. Espera, entonces Bianca ha estado pagando por esta casa todo este tiempo y ustedes no lo sabían. Nadie lo sabía, dije. Ese era el punto. La voz de Jennifer cortó los murmullos. Entonces, ¿por qué contarlo ahora? ¿Por qué humillar a todos de esta manera? Me volví para mirar a mi hermana. Realmente mirarla. Porque hace 2 semanas, papá me dijo que perdiera su número porque no te daría una casa que nunca fue mía para dar. Sostuve su mirada y me di cuenta de que había estado protegiendo a personas que ni siquiera me veían. Evelyn dio un paso adelante, su voz de contadora pública cortando la confusión de la habitación con la precisión de un bisturí. Permítanme dejar algo absolutamente claro, dijo. He visto todos los documentos relacionados con esta transacción. Fui testigo de la formación de la LLC. Estuve presente cuando Bianca firmó el papeleo en la oficina de Marcus Coleman. Él es un abogado de bienes raíces en Hartford, por si alguien quiere verificar. Miró directamente a su hermano. Richard, en marzo de 2019, tenías una deuda de $312,000. No habías hecho un pago hipotecario en 18 meses. El banco había enviado 3 avisos finales, y los ignoraste todos. Dejó que eso calara. Bianca usó $287,000, cada dólar que había ahorrado en 7 años de trabajo para comprar esta casa en subasta. Podría haberla dejado ir a extraños. Podría haberte dejado perderlo todo. En cambio, te salvó. Mi madre estaba sollozando ahora, sus hombros temblaban. Y a cambio, continuó Evelyn, su voz más dura. Ella tuvo que escucharte llamarla egoísta. Fue excluida de las fotos familiares. Fue comparada con Jennifer en cada oportunidad. Y hace 2 semanas, le dijiste que borrara tu número porque no le entregaría su propia casa para complacer a tu hija favorita. La palabra flotó en el aire. Favorita. Jennifer se encogió. Eso no es. Comenzó. Sí, lo es, dijo Evelyn. Y todos en esta sala lo saben. La única diferencia es que hoy no pueden fingir lo contrario. Richard finalmente levantó la vista. Su rostro había envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. No lo sabía, dijo. Su voz se quebró. No sabía que era ella. ¿Habría importado? Pregunté en voz baja. No respondió. Pero en ese momento, viendo a mi padre luchar por encontrar palabras que no llegaban, me di cuenta de que ya sabía la respuesta. No deberían haber sido necesarios los documentos de propiedad para hacerme visible. Mi padre se sentó en la silla de la cabecera de la mesa, la posición que había ocupado durante 25 años de reuniones familiares, pero ya no parecía el patriarca de nada.
Los otros invitados habían comenzado a hablar entre sí en voz baja, como lo hace la gente en los funerales cuando no está segura de qué decir a los deudos. Algunos de ellos seguían mirando los documentos todavía extendidos sobre la mesa. Otros evitaban mirar a cualquiera. Richard se miró las manos. Pensé que el banco nos había dado un respiro. Enviaron una carta diciendo que la situación estaba resuelta. No lo cuestioné. Esa carta vino de la LLC, dije. Marcus Coleman la redactó. Queríamos que creyeras que era el banco para que no investigaras más. ¿Así que me mentiste? Protegí tu orgullo de la misma manera que lo he protegido toda mi vida. Me miró entonces y vi algo que nunca antes había visto en sus ojos. Incertidumbre. Gastaste $287.000, dijo lentamente. ¿Por esta casa? Sí. Y nunca pediste nada a cambio. Nunca se lo dijiste a nadie. No. Sacudió la cabeza como un hombre tratando de despertar de un sueño. ¿Por qué? Era la pregunta que me había hecho 1000 veces. ¿Por qué lo salvé? ¿Por qué lo oculté? ¿Por qué seguí yendo a cenas familiares donde me trataban como un mueble? Porque te amaba, dije. Y pensé que amar significaba sacrificarse en silencio. Las palabras se asentaron en la habitación. Pero me equivoqué, continué. El amor no significa dejar de ser invisible. El amor no significa aceptar la crueldad como normal. Y el amor definitivamente no significa entregar tu casa porque tu hermana quiere más espacio. La cabeza de mi padre cayó. Por primera vez en mi vida, yo no era la que desviaba la mirada. Jennifer se quedó inmóvil en el umbral de la cocina. Sus hijos se acurrucaron detrás de ella, sintiendo la tensión, aunque no la entendieran. No sabía nada de esto, dijo. Su voz había perdido toda su autoridad habitual. ¿Cómo se suponía que iba a saberlo? No tenías por qué, respondí. Pero no necesitaba saberlo de la ejecución hipotecaria para tratarme decentemente. No necesitabas registros financieros para dejar de compararte conmigo en cada oportunidad. Yo nunca. Acción de gracias de hace 3 años. Le dijiste a todo el mundo que estaba casada con mi trabajo porque no podía encontrar un hombre. Mi cumpleaños el año pasado, lo olvidaste. Y cuando te lo recordé, dijiste que no era gran cosa porque no tenía hijos con quienes celebrar de todos modos. Hice una pausa. Debería seguir. Las mejillas de Jennifer se enrojecieron. Derek, de pie detrás de su esposa, se movió incómodo. Tal vez deberíamos respirar todos un poco aquí. Llevo respirando 10 años, dije. Respiraciones profundas, respiraciones tranquilizantes, respiraciones de, déjalo pasar. He terminado de respirar mientras me tratan como el último plato de la familia. Los ojos de Jennifer se llenaron de lágrimas. Lágrimas de verdad, no las teatrales que usaba cuando quería algo. Estaba celosa, susurró. Tú pudiste irte. Pudiste construir una vida. Yo me quedé y tuve hijos y todo fue tan difícil. Y mamá y papá siempre hablaban de lo exitosa que eras a tus espaldas. ¿Y pensaste que hacerme sentir pequeña te haría sentir más grande? No respondió. No tenía que hacerlo. No estoy aquí para castigarte, dije. Pero tampoco estoy aquí para fingir más. Me pediste que te diera mi casa. Papá me dijo que desapareciera. Y he terminado de ser la persona que dice sí a todo solo para mantener la paz. Por primera vez, mi hermana no tuvo nada que decir. Recogí los documentos y los devolví a la carpeta azul marino. El comedor seguía con 23 personas observando, esperando ver qué pasaría después. El pavó se estaba enfriando. La salsa de arándanos se estaba formando lentamente una piel. Acción de gracias interrumpido. No vine aquí para desalojar a nadie, dije, dirigiéndome a la habitación. Mamá y papá pueden seguir viviendo en esta casa. La cabeza de mi padre se levantó. Pero las cosas van a cambiar. Saqué un último documento de mi bolso, un contrato de arrendamiento que le había pedido a Marcus que preparara. Este es un nuevo contrato de alquiler, $1.200 al mes.
Eso es la mitad de la tarifa de mercado para una casa de este tamaño en Westbrook. Lo puse sobre la mesa. Tienen 30 días para decidir. Firmen el nuevo contrato y quédense a un precio justo, o podemos discutir otros arreglos. Mi madre tomó el papel con manos temblorosas. No pido gratitud, continué. Pido respeto. Si quieren tener una relación conmigo, si me quieren en las fiestas, si quieren saber lo que sucede en mi vida, entonces me tratarán como si importara. No como la hija de respaldo. No como el cajero automático de la familia. Como una persona. Nadie habló. Me colgué el bolso al hombro y me dirigí a la puerta. Si quieren hablar, realmente hablar como adultos, me quedaré en casa de Evelyn durante el fin de semana. Saben cómo localizarme. Evelyn se levantó y se acercó a mi lado. En la puerta, me detuve y miré a mi padre. Todavía estaba sentado en su silla, mirando el contrato de arrendamiento como si estuviera escrito en un idioma que no entendía. Te amo, dije. Pero el amor no es lo mismo que aceptar el abuso. Ya no. Y salí al frío de noviembre. Evelyn condujo. No podía confiar en que mis manos no temblaran. Durante los primeros 15 minutos, ninguna de nosotras habló. Los suburbios de Connecticut pasaban. Árboles desnudos, céspedes marrones, casas con decoraciones de acción de gracias todavía alegres en sus ventanas. Familias normales teniendo vacaciones normales. Me preguntaba cuántas de esas familias normales tenían secretos como los nuestros. ¿Cómo te sientes?, preguntó Evelyn finalmente. Miré el salpicadero. Creí que me sentiría victoriosa, como en las películas cuando el desvalido finalmente tiene su momento y la música sube y todos se dan cuenta de que estaban equivocados. Y en cambio, me siento cansada. La palabra salió pesada. Simplemente, muy cansada. Evelyn asintió. Así es como se siente establecer límites al principio. No es euforia. Es agotamiento. Has estado cargando todo ese peso durante tanto tiempo que dejarlo se siente como colapsar. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. No lo revisé. ¿Te arrepientes?, preguntó Evelyn. Pensé en el rostro de mi padre cuando se dio cuenta de que la casa no era suya. Las lágrimas de mi madre. La sorpresa de Jennifer. La forma en que toda la habitación me había mirado como si me hubiera transformado en alguien que nunca antes habían visto. No, dije finalmente. Lamento que tuviera que pasar así, pero no me arrepiento de decir la verdad. Doblamos en la calle de Evelyn. La luz del porche estaba encendida, como siempre. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora descansas. Mañana tendrás decisiones que tomar, llamadas que devolver o no, ramas de olivo que aceptar o rechazar. Se detuvo en el camino de entrada y apagó el motor. Pero esta noche, solo respira. Hiciste algo increíblemente difícil. Te mereces estar exhausta. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez lo saqué y miré la pantalla. Un mensaje de Marcus. ¿Cómo fue? Un mensaje de Jennifer. Necesitamos hablar. A las 9 de la noche, mi teléfono se había convertido en un campo de batalla. Me senté en la cama de invitados de Evelyn, revisando las consecuencias. Tío Tom. Bianca, no tenía ni idea de nada de esto. Tu padre siempre lo mantuvo todo en secreto. Si necesitas algo, asesoramiento legal, alguien con quien hablar, estoy aquí. Tía Marta. Cariño, fuiste tan valiente hoy. Siempre supe que había más en ti de lo que tus padres veían. Llámame cuando estés lista. Prima Sara, estoy conmocionada. Literalmente conmocionada. Mi mamá me contó lo que pasó, y no puedo creerlo. Eres increíble, y lo siento mucho que hayas estado lidiando con esto sola. Prima Rachel, ¿de verdad compraste su casa? Esto es una locura. Además, como que quiero invitarte a una copa. 4 de los 5 parientes que me habían contactado se habían puesto de mi lado o al menos habían expresado su apoyo. El quinto, un primo lejano que apenas conocía,
Había enviado un vago orando por tu familia en este momento difícil, que decidí no analizar de mis padres. Nada. El mensaje de Jennifer seguía sin respuesta. Necesitamos hablar. Llamé a Marcus en su lugar. Vi los documentos, dijo después de que le diera el resumen. O más bien, sé lo que contienen. ¿Presentaste todo? Todo, excepto el aviso de terminación. Bien. Guárdalo como último recurso. Hizo una pausa. ¿Cómo te encuentras? No lo sé todavía. Pregúntame en una semana. Justo. Si quieren negociar el arrendamiento, que se pongan en contacto con mi oficina. No necesitas encargarte tú misma de los detalles legales. Después de colgar, miré el mensaje de Jennifer durante mucho tiempo. Necesitamos hablar. Tal vez sí, pero no esta noche. Esta noche, iba a dormir en una casa donde alguien realmente me quería. Viernes por la mañana, Black Friday, el día después. Jennifer llamó a las 9 de la mañana, dejé que sonara 4 veces antes de contestar. ¿Podemos vernos? Su voz era más pequeña de lo que nunca la había escuchado. Solo nosotras, en un lugar neutral. Una hora después, estábamos sentadas una frente a la otra en una cafetería en el centro de Westbrook, el tipo de cadena genérica a la que nadie de nuestra familia iba. Jennifer parecía no haber dormido. Su maquillaje era mínimo, su cabello recogido en una cola de caballo apresurada. Sin su pulcritud habitual, parecía más la hermana que recordaba de la infancia, antes de la competencia, antes de las comparaciones. No sabía lo de la ejecución hipotecaria, dijo de inmediato. Lo juro, Bianca, papá nunca se lo dijo a nadie. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Se detuvo, volvió a empezar. ¿Por qué nunca dijiste nada? Todos estos años, nos dejaste tratarte como... ¿Cómo qué? Miró su café con leche sin tocar. Como si no importaras. Las palabras flotaron entre nosotras. Porque tenía miedo, dije finalmente, miedo de que si me defendía, perdería la única familia que tenía. Incluso si esa familia me hacía sentir invisible. Los ojos de Jennifer estaban húmedos. Estaba celosa de ti. Sabes eso, ¿verdad? Te fuiste. Construiste una carrera. No tenías 3 hijos tirando de ti a cada segundo. Te resentía por tener libertad. Me rendí. Y por eso me castigaste. Sí, dijo simplemente, sin excusas. ¿Lo hice? Permanecimos en silencio por un largo momento. Lo siento, dijo Jennifer. Sé que no es suficiente, pero lo siento. No le dije que estaba bien. No lo estaba. Todavía no. Pero tampoco me fui. Lo siento, es un comienzo, dije. Pero es solo un comienzo. Lo que pase después es lo que realmente importa. Domingo por la tarde, 2 días después de Acción de Gracias. Estaba leyendo en la sala de Evelyn cuando sonó mi teléfono. El nombre de mi madre en la pantalla. Bianca. Su voz era ronca, como si hubiera estado llorando durante 2 días seguidos. Tu padre quiere hablar. ¿Puedes? ¿Puedes venir al teléfono? Un arrastre. Luego, Bianca. La voz de mi padre. El hombre que me dijo que perdiera su número. Papá. El silencio se extendió por 10 segundos. No lo sentí. No lo sabía, dijo finalmente. No sabía que eras tú. Todo este tiempo, pensé que el banco. Sé lo que pensaste. Otra larga pausa. Me equivoqué. Las palabras salieron como si las estuvieran extrayendo con alicates. Sobre la ejecución hipotecaria, sobre cómo te traté, sobre... Se interrumpió, sobre decirme que desapareciera. Lo escuché respirar. Sí, eso también. No era una disculpa, pero era lo más cerca que mi padre había estado de admitir una culpa en 62 años de vida. Tu madre y yo hablamos sobre el nuevo contrato de arrendamiento. Lo firmaremos. Los $1.200 al mes, hizo una pausa. Si eso sigue siendo una opción.
Es una opción. Y queremos verte cuando estés lista. Si estás lista. Miré a Evelyn, que observaba desde el umbral de la cocina. Me hizo un pequeño asentimiento. Todavía no estoy lista, dije. Pero quizás lo esté eventualmente. ¿Eso es justo? Su voz se quebró ligeramente. Bianca, pasé toda mi vida con miedo de parecer débil. No sabía que me estaba volviendo cruel. No sabía lo que te estaba haciendo. Entonces, tal vez, dije en voz baja, es hora de que lo aprendas. Colgué antes de que pudiera responder. Pero por primera vez en mi vida, el silencio no se sintió como una derrota. Si has llegado hasta aquí, quiero preguntarte, ¿alguna vez has sido el miembro de la familia que lo dio todo y no recibió nada a cambio? El que aparecía, ayudaba, y aún así era de alguna manera el villano. Cuéntame tu historia en los comentarios. Leo cada uno. Y te prometo que no estás solo. Y si quieres saber cómo cambió mi familia después de esa acción de gracias, si mi padre realmente cumplió su palabra, si Jennifer se convirtió en la hermana que siempre quise, suscríbete y mantente atento. Esta historia aún no ha terminado. 14 de diciembre de 2024, 2 semanas y media después de Acción de Gracias. La sala de conferencias de Marcus Coleman era toda de cristal y cromo, el tipo de espacio que hacía que todo se sintiera oficial, permanente. Mis padres se sentaron a un lado de la mesa. Marcus y yo nos sentamos al otro. El contrato de arrendamiento yacía entre nosotros, 3 copias impresas en papel blanco nítido. Mi padre parecía más viejo de lo que había estado en Acción de Gracias. Las últimas semanas le habían quitado parte de la fanfarronería, dejando atrás a un hombre de 62 años que finalmente se estaba viendo con claridad. Antes de firmar, dijo Marcus, quiero confirmar que todos entienden los términos. $1.200 al mes pagaderos el primero de cada mes. Contrato de arrendamiento de 2 años con opción a renovar, responsabilidades de mantenimiento estándar para los inquilinos. ¿Alguna pregunta? Mi padre negó con la cabeza. Mi madre se acercó a la mesa y me tocó la mano. Gracias, susurró, por no ponernos en la calle, por darnos otra oportunidad. Esto no es caridad, dije suavemente. Es un acuerdo justo. Ustedes pagarán el alquiler. Yo seré la propietaria. Eso es una relación comercial. Lo sé, pero también es. También eres tú no rindiéndote con nosotros después de todo. No supe qué decir a eso, así que solo asentí. Richard tomó el bolígrafo y firmó su nombre en el primer contrato. Trazos cuidadosos y deliberados. Diane firmó a su lado. Marcus notarió cada copia. Cuando terminamos, salimos del edificio de oficinas, el viento de diciembre cortando nuestros abrigos. Lo haremos mejor, dijo mi padre. Era lo más cerca que había estado de una promesa. No sé cómo todavía, pero lo intentaremos. Lo miré, realmente lo miré, y vi algo que nunca había visto antes. Esfuerzo. Intentarlo es un comienzo, dije. Y por primera vez, creí que podría ser suficiente. Conduje de regreso a New Haven esa tarde para ver a Evelyn antes de regresar a Hartford. Su casa olía a canela y humo de leña. La chimenea estaba encendida y ella había preparado té como siempre, lo suficientemente fuerte como para que una cuchara se mantuviera de pie. Así que, está hecho, dijo, acomodándose en su sillón. El contrato está firmado. Empezarán a pagar en enero. ¿Y cómo te sientes? Abracé la taza caliente con mis manos. Más ligera, como si hubiera estado cargando una maleta que ni siquiera sabía que tenía y finalmente la dejé. Evelyn sonrió. Sabes, nunca hice lo mismo con Richard. Todos esos años de su condescendencia, sus pequeños comentarios sobre el éxito de Howard. Simplemente sonreía y lo dejaba pasar. ¿Por qué? Porque me decía a mí misma que era más fácil. Porque me convencía de que mantener la paz era más importante que mantener mi dignidad. Sacudió la cabeza lentamente. Me equivoqué. La paz que mantuve no era paz en absoluto. Era solo silencio. Pensé en mis propios años de silencio. El dolor tragado,
las contribuciones no reconocidas, la constante elección de la armonía familiar sobre el respeto propio. Hiciste algo que yo nunca pude, continuó Evelyn. Estuviste en esa habitación y dijiste la verdad, aunque hubiera sido más fácil quedarse callada, eso requirió un coraje que yo no tenía a tu edad. Aprendí de ti, dije. Tú fuiste quien me habló de la ejecución hipotecaria. Me diste la opción. Te di información. El coraje fue tuyo. Nos sentamos juntas en un cómodo silencio, el fuego crepitando suavemente. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Evelyn. Regreso a Hartford. Regreso al trabajo. Construyo una vida que es realmente mía, no una que he estado interpretando para otras personas. Eso suena a un buen plan. Suena a libertad. Marzo de 2025, 3 meses después de Acción de Gracias. El ascenso llegó un martes por la tarde. Analista senior con efecto inmediato. Salario de $145,000. Oficina privada con ventana. El reconocimiento por el que había estado trabajando durante 5 años. Lo celebré sola esa noche con una copa de vino y una tranquila sensación de satisfacción. No necesitaba llamar a casa y esperar una aprobación que nunca llegaría. No necesitaba preguntarme si encontrarían una manera de disminuirlo. El logro era mío, y eso era suficiente. Otros cambios se habían acumulado, más pequeños, pero no menos significativos. Mi quinta propiedad de inversión se cerró en febrero. Un dúplex en el West End de Hartford que había estado observando durante 18 meses. El portafolio que había construido en secreto se estaba volviendo más difícil de ocultar. No es que lo estuviera intentando más. Mis padres pagaron su alquiler a tiempo. 1 de enero, 1 de febrero, 1 de marzo, $1,200 depositados directamente en la cuenta comercial de Harwell Properties LLC. Nunca lo mencioné cuando hablábamos, y ellos tampoco. Simplemente se entendía. Un nuevo arreglo, un nuevo tipo de familia. Jennifer me enviaba mensajes de texto cada semana. Cosas pequeñas, principalmente fotos de los niños, actualizaciones sobre su día, preguntas sobre mi trabajo cuyas respuestas realmente escuchaba. No éramos cercanas. Todavía no, pero estábamos presentes. Derek llamó una vez inesperadamente solo para agradecerme. Nos diste una oportunidad para ser mejores, dijo. Sé que en ese momento no se sintió como un regalo, pero lo fue. Había pasado tanto tiempo midiendo mi vida según las expectativas de mi familia que había olvidado cómo se sentía medirla según las mías. Ahora, por primera vez, estaba por delante. Y la única persona cuya aprobación importaba era la que me miraba en el espejo. Abril de 2025, mi cumpleaños número 35. Tomé una decisión. Volvería a Connecticut, pero en mis propios términos. Sin reuniones en casa de mis padres. Sin fingir que las cosas eran normales cuando no lo eran. En su lugar, reservé una habitación privada en un restaurante en Westbrook, terreno neutral, e invité solo a las personas que realmente me habían apoyado. La lista de invitados era pequeña. Evelyn, por supuesto, el tío Tom y la tía Patricia, mi prima Sara, que se había convertido en una aliada inesperada, y sí, mis padres y Jennifer y Derek. Los niños se quedaron en casa con una niñera. Fue la cena de cumpleaños más extraña que jamás haya tenido. Nos sentamos alrededor de una mesa puesta para 10, comiendo salmón y risotto mientras navegábamos por la nueva geografía de nuestra familia. Mi padre habló menos de lo habitual. Cuando habló, hizo preguntas sobre mi trabajo en lugar de ofrecer opiniones. Fue incómodo, claramente ensayado, pero fue un esfuerzo. Un esfuerzo real. Jennifer trajo un regalo, un álbum de fotos que ella misma había montado, lleno de fotos de nuestra infancia, imágenes que nunca antes había visto. Nosotras dos construyendo castillos de arena, compartiendo un polo, durmiendo acurrucadas en un sofá. Las encontré en el ático de mamá, dijo. Pensé que deberías tenerlas. Pasé las páginas lentamente, viendo una versión de nosotras que existía antes de que comenzara la competencia. Gracias, dije, y lo dije en serio. Al final de la noche, mi madre me abrazó en la puerta. Lo siento, susurró en mi hombro.
Siento no haberte protegido. Era la primera vez que se disculpaba directamente. No dije que estaba bien. No lo estaba, no completamente, pero la abracé de vuelta. Lo estamos intentando, dije. Eso es lo que importa ahora. Y por primera vez, realmente se sintió verdad. Verano de 2025, 6 meses después de Acción de Gracias. Estaba sentada en mi condominio de Hartford, el que mi familia había descartado una vez como un pequeño alquiler, mirando las luces de la ciudad y pensando en todo lo que había cambiado. Hace 6 meses, habría hecho cualquier cosa por la aprobación de mi familia. Habría intercambiado casas con Jennifer. Habría seguido pagando $500 al mes a un fondo familiar que nunca me agradeció. Habría seguido salvando una casa de la ejecución hipotecaria mientras fingía que no era mía solo para que mi padre pudiera conservar su orgullo. Habría permanecido invisible para siempre si eso era lo que costaba pertenecer. Ahora entendía algo que ojalá hubiera aprendido años antes. Pertenecer no debería costarte a ti misma. La escritura de 847 Maple Grove Lane todavía estaba en mi caja fuerte junto con todos los demás documentos que Marcus me había ayudado a organizar. No la guardaba como un arma o un recordatorio de lo que había sacrificado. La guardaba como prueba. Prueba de que era capaz de más de lo que nadie me había dado crédito. Prueba de que existía, incluso cuando nadie miraba. Mi teléfono vibró. Evelyn. Almuerzo el sábado. Encontré un nuevo restaurante en New Haven que te encantaría. Sonreí y le respondí. No me lo perdería. La familia, había aprendido, no se trataba de sangre u obligación. Se trataba de las personas que aparecían cuando las necesitabas, que estaban a tu lado cuando finalmente decidías defenderte. Evelyn había sido esa persona. Marcus, a su manera, había sido esa persona. Y lenta, tentativamente, mis padres y Jennifer estaban aprendiendo a convertirse también en esas personas. No era la familia con la que había crecido. Era la familia que estaba construyendo. Y por primera vez en mi vida, pude elegir. Navidad de 2025. Un año después de que todo cambiara, conduje a Connecticut en Nochebuena, pero no a Maple Grove Lane. En su lugar, estacioné frente al Cape Cod de Evelyn en New Haven, donde la luz del porche ya brillaba y las ventanas estaban empañadas por el calor. La lista de invitados era pequeña este año, por mi elección. Evelyn, mi prima Sara y su esposo, el tío Tom y la tía Patricia, algunos amigos cercanos de Hartford que se habían convertido en mi familia elegida durante los últimos 12 meses. Mis padres no estaban allí. Jennifer no estaba allí. No estábamos peleadas. No exactamente. Habían sido invitados a casa de Evelyn para Nochebuena, y habían declinado, prefiriendo pasar la fiesta en su propia casa. Fue un progreso, en cierto modo. Habían dejado de esperar que siempre fuera yo a ellos. Pero de todos modos les envié regalos. Una bufanda de cachemira para mi madre, una botella del bourbon favorito de mi padre, un certificado de spa para Jennifer porque se merecía algo para ella misma. Y también envié una tarjeta. Mi letra en papel de marfil. Feliz Navidad. Con cariño, Bianca. Sin condiciones, sin expectativas, solo una puerta abierta. Mi padre me envió un mensaje de texto esa noche mientras me reía de algo que Evelyn había dicho durante la cena. Gracias, cariño. Feliz Navidad. Te quiero. Miré esas palabras durante un largo momento. 5 palabras que lo habrían significado todo para mí hace un año, que habría hecho cualquier cosa por escuchar. Ahora eran solo palabras. Agradables de recibir, no necesarias para sobrevivir. Dejé mi teléfono y me reincorporé a la conversación, rodeada de personas que se habían ganado su lugar en mi vida. Nevaba afuera. El fuego estaba cálido. Y por primera vez en 35 años, estaba exactamente donde pertenecía. No porque me lo hubiera ganado a través del sacrificio, sino porque finalmente había aprendido a elegirme a mí misma.